Querido Dios, Señor y Padre Celestial, una vez más queremos darte las gracias, Señor, por todo lo que vos nos das. Te agradecemos este tiempo que podemos apartar para poder aprender más de vos, Señor, más de tu palabra, para poder, Señor, aprender a compartirla con otros. Pedimos, Señor, tu bendición en este tiempo, pedimos tu guía, que todo lo que se hable, Señor, sea para crecimiento de cada uno de nosotros, de nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por todo lo que vos nos regalás y te pedimos que vos estés guiando este tiempo, que vos estés preparando nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para poder aprender y conocer más de ti. Gracias, Señor, por todo lo que vos nos das siempre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, largamos con la parte de hoy, ¿les parece? Bueno, entonces, otra vez digo, vamos a ver ahora 15 minutos de una proyección. Luego de eso, yo voy a coordinar un tiempo de preguntas interiores para cada uno y luego un tiempo de compartir esas preguntas como cierre de la predicación. Todo va a ser la predicación. No es que la predicación termina cuando termine de proyectarse el video de ahora, ¿sí? Muy bien. ¿Qué te dijo Dios a través de esta predicación? Lo escribimos. Vamos a tener un tiempo privado cada uno para escribir. ¿Qué te dijo Dios en esta predicación? Muy bien. La segunda cosa que les quiero pedir ahora, a partir de eso que escribieron, que el texto le dijo, hagan una oración íntima de ustedes con el Señor. ¿Qué quisieras decirle a Dios a partir de esta palabra que Él te ha dicho a través de este texto bíblico? ¿Sí? Quisieras pedirle algo, quisieras agradecerle algo, quisieras transmitirle tu confusión, tu decepción, tu agradecimiento. Sentite en libertad, de manera individual. Escribilo si querés cerrar tus ojos y hacer esta oración íntima con el Señor, a la luz de aquello que la palabra te haya dicho a través de este pasaje. Nos damos otro tiempo individual y en silencio para hacer esto. Querido Dios, te damos gracias porque tu palabra nos ha iluminado. Hemos podido ver en esta historia bíblica comportamientos de personas que nos desafían y nos ayudan a entender también nuestra realidad como creyentes hoy, aquí, ahora, en este país, en la sociedad que nos toca vivir. Te queremos pedir tus fuerzas y tu gracia, como alguien ha dicho, para poder creer en vos. Te queremos pedir tu auxilio para, como alguien ha dicho también, mantenernos constantes en los procesos. Vos sabés, querido Dios, que nos cuestan los procesos, que quisiéramos cosas instantáneas, quisiéramos que nuestros problemas se resuelvan ya. Sabés que nos cuesta vivir los procesos, sabés que nos cuesta transitar el camino. Y como han dicho también, te agradecemos tu compañía en el camino. Y pedimos fortaleza para seguir creyendo en vos, en este camino. Pedimos también que nos bendigas en aquellas situaciones que exigen nuestra fe, que nos hacen seguir creyendo en vos a pesar de no ver resultados. Hace años que pedimos por esto, hace años que queremos lograr esto, hace tiempo que venimos orando por esto y no vemos. Danos tu gracia para tener fe aún en esos momentos, para crecer, para oírte, para estar dispuestos a quedarnos con tu palabra, con tu promesa, con lo que nos has dicho y con lo que nos has dicho para que nosotros llevemos esa palabra en el camino
haciéndonos fuertes con esa palabra. Te agradecemos por este tiempo que hemos compartido y pedimos tu bendición para que tu Espíritu siga trabajando en nuestras vidas. Lo pedimos con sinceridad en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Con esto hemos finalizado la primera parte de este recorrido, que era la predicación, que constó, como ustedes vieron, de una parte de un relato de una historia, y luego nosotros trabajamos internamente cómo esa historia fue diciéndonos cosas a nuestra historia de vida, cómo esa historia y los personajes de esa historia y las actitudes de esos personajes en esta historia fueron haciéndonos preguntas y arrojando luz sobre nuestra vida en relación a lo que ellos hacían y creían, ¿no? Muy bien. Lo que quisiera preguntarles ahora también, y vamos a anotar, cada uno va a anotar alguna cosita, es, quienes participaron de los dos encuentros podrán tener una visión más amplia de esto y por eso después vamos a socializar lo que ustedes escriban en la próxima actividad. Pero, ¿qué conexión vieron entre lo que estudiamos el domingo pasado y lo que fue presentado en la primer parte de la predicación? ¿Sí? O sea, ¿hubo datos de ese estudio bíblico que fueron parte de lo que Claudio comentó? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. Si hubo, no hubo, es la respuesta. Si hubo, ¿cuáles fueron esos? ¿Cuáles fueron esas cosas estudiadas la semana pasada que estuvieron presentes en la predicación de hoy? Dense un tiempo cada uno para anotar aquellas cosas que recuerden de lo estudio del domingo pasado y lo que han visto hoy. Tenemos un tiempo para esto, para escribirlo y para recordarlo. ¿Cuál fue la frase que repitió bastantes veces, Claudio? Creer en el camino para ver. Claro, creer para ver. Ver. Creer en el camino para ver. Bien. Bueno, este es un poco el ejercicio que yo hablé con ustedes de plantear, ¿sí? Entonces ahora yo quiero hacer algunas como precisiones. Suponete que alguien me diga, alguien de ustedes puede decir, che, está bárbaro lo de Claudio, creativo, todo lo que vos quieras, pero eso no está en el texto bíblico. Y viste que la Biblia dice que el que le sume un acentito a alguna palabra en la Biblia se va al infierno. Y vos le metés que el tipo iba por Magdala y que el tipo cuando estuvo en los llanos de Genezaret comió dátiles y aceituna, y vos decís que se refrescó las patas en el río Amud, y vos decís que eso no está en el texto bíblico. Y entonces ahí tenemos que aclarar algunas cosas, ¿sí? Porque yo podría haber dicho cualquier otra cosa también. Pongamos que yo hubiera dicho que Claudio, esto pasó en Perea, y que el tipo cruzó el río Jordán, y que el tipo, que sea, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los límites de esto de tomar un texto bíblico y predicar narrativamente sobre un texto bíblico? ¿No? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos. Entonces ahí hay como algo para decir, bueno, para eso justamente hicimos el estudio bíblico anterior. Justamente para eso estudiamos la zona, fuimos recorriendo el texto bíblico, estudiando un poquito cuáles son cada una de las cuestiones que tienen con la geografía, con la comida, con la historia del lugar, con la edad del hijo, con la enfermedad, con Jesús mismo. Uno como que necesita en este punto tener cierta rigurosidad. No puede decir cualquier cosa.
lo que diga tiene que más o menos haber salido de un estudio bíblico serio de la cuestión, ¿no? Profundo, contextual, como hicimos la otra vez. O sea, supongamos que nosotros decimos que, que Claudio desayunó y Alejandro le trajo un huevo revuelto. O sea, quedaría como un dato muy fuera de contexto. Y café con medialuna también quedaría fuera de contexto, ¿se entiende? Entonces, uno tiene que meterse en la época y pensar desde lo que sucedía en la época, ¿no? Entonces, obviamente que uno se toma ciertas licencias como permitidos, entre comillas, ¿sí? Como licencias como permitidas, o sea, se pone a pensar cómo fue la noche de Claudio mirando las estrellas, y qué pensó Claudio mientras miraba las estrellas. O sea, el texto bíblico no dice nada de eso. Ahora, evidentemente que esas cosas que uno imagina en el texto bíblico tienen como algo potente detrás, y es un poco lo que identificó Bruno. Por eso me encanta que Bruno lo haya dicho. Hay una idea en el texto de que él tuvo que creer para ver. Esa idea está en el texto, aunque no está dicha así, pero está en el texto. Está en el texto que Jesús los desafió. Está en el texto que Jesús no hizo las cosas como Claudio esperaba. ¿Sí? Claudio pidió, como dijeron ustedes, vos me acompañás, venís a mi casa y allí sanás a mi hijo. Ese fue el planteo de Claudio, 2 veces. Se lo repitió 2 veces Claudio a Jesús, que eso era lo que él le estaba pidiendo. Jesús le dio vuelta a la torta y le propuso otra cosa. Entonces, el desafío que se lleva Claudio es creer en el camino. Tenía que creer en la palabra de Jesús, llevarse la palabra de Jesús. Como alguno de ustedes dijo, ser obediente a eso único que Jesús le dio, que fue una palabra. E irse con la convicción de esa palabra que le dio Jesús, creyendo y siendo obediente a transitar ese camino, ¿no? Entonces, lo central de esta predicación narrativa no es que el tipo comió avellanas y nueces. Ese no es el punto principal del pasaje. Tampoco que hizo una noche en una tienda de campaña con tipos que estaban cada uno en los puntos cardinales. Y si estaban todos torcidos, no importa, porque eso no es central al pasaje. El asunto es que el tipo tuvo que volver con esta frase que Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. ¿No? Entonces, cuando uno va a comentar cosas de una manera narrativa, puede llenar algunos huecos de la historia con cosas que sean del contexto. Primera cuestión, no puede meter cualquier verdura, tienen que ser cosas que salgan del contexto. Y luego, una vez que llena estos huecos que deja el texto bíblico, lo que tiene que hacer es concentrarse en la idea principal que transmite este texto bíblico. Por eso fue que nosotros insistimos los otros días y tuvimos un tiempo para discutir, bueno, ¿cuál creen que fue el gran desafío que Jesús le plantea a este funcionario? Y que vuelva con una palabra y que crea en el camino. Ese es el desafío. Entonces, lo central de la predicación tiene que estar en lo central del texto. Después uno llena algunos huequitos, le da como un poco de historia, le da como un poco de juego, lo hermosea, va contando, va relatando, va haciendo que esto tenga suspenso, pero en realidad hay una idea fuerte. De hecho, Claudio, más de una vez durante su alocución, pensó o dijo creer en el camino para ver, creer en el camino para ver. Y nos estaba diciendo aquella cuestión central que trabaja el texto bíblico. Entonces, un poco este ejercicio que hemos hecho de ir desde el estudio bíblico de la narrativa
hasta un tipo de predicación de la narrativa muy específico, que se llama predicación narrativa, porque lo que ustedes vieron hoy de Claudio es un personaje de la época que nos habla como si pudiera a nosotros mismos, ¿sí? Sin conocernos, sin saber dónde vivimos, ni cuáles son nuestros desafíos. Entonces, bueno, este era un poco el ejercicio que yo quería plantearles. Una vez dicho esto, uno puede también predicar una narrativa de manera tradicional, no desde el lugar de Claudio, sino presentarme así como estoy vestido hoy y trabajar con ustedes, bueno, cuáles son los personajes de esta historia, cuál es el entorno de esta historia, todo lo que vimos en el estudio bíblico de la semana pasada, donde vimos el entorno, donde vimos las cuestiones políticas, donde vimos los mapas, donde vimos el personaje, donde vimos cómo empieza la historia y cómo termina la historia. Entonces, también podría ser una predicación sobre un texto narrativo de un modo más tradicional, desde mi lugar, desde esta vestimenta, hoy desde Córdoba, estando ustedes en Rosario. Igualmente, el mensaje central debería ser el mismo: creer en el camino para ver. No importa cuál sea el formato en que yo predique la narrativa, lo que tiene que ser importante de predicar es lo que el texto enseña. Es lo que el texto, la verdad importante que este texto nos quiere dejar, que esta historia quiere dejarnos. Aquella cuestión que nos hace pensar sobre nuestra vida de fe. Entonces, para cerrar mi participación, después conversamos entre todos algunas cosas que hayan surgido de esto, pero lo más importante es, entonces, estudiar el texto bíblico, tener en claro las cuestiones del contexto, tener en claro la narrativa, cuáles son los personajes, tener en claro esta idea importante que transmite la historia, y después, de uno o de otro modo, predicarla, siempre manteniendo el foco en la idea principal que transmite el texto. De esta manera nos vamos a asegurar de que estemos dialogando bien con el texto, no le estemos metiendo al texto ideas que a nosotros nos surgen de cualquier lado y responden a otros intereses que no son los intereses del texto. Bueno, hasta aquí lo mío. Me gustaría ahora que podamos opinar y conversar un poquito sobre las cuestiones que hayan levantado estos 2 días en que hemos estado juntos trabajando el estudio y la predicación de la narrativa. Así que los escucho. ¿Alguien más? Si no, yo puedo decir algo mientras alguien va pensando cómo decir lo que le está rodando la cabeza, pero me encantaron todas las participaciones de ustedes, porque la verdad que han captado muy bien el sentido que tiene predicar la narrativa. Y la verdad que cada uno de ustedes ha puesto justo la atención en ciertas cosas que merecen, ¿no? Santi hablando del estudio, Bruno hablando del contexto, Coco hablando de cómo a través de un personaje uno siente identificación, porque eso es lo que nos pasa, Coco. Es como que nosotros nos vemos en Claudio. Es cuando alguien nos cuenta su historia, y también lo que decía Dimas, ¿sí? Que eso tiene como un valor adicional, ¿no? Uno ve el personaje y se identifica. Eso es lo que genera la narrativa y que tiene un poder muy fuerte, ¿no? Y Dimas preguntaba, bueno, llevarlo a la historia de hoy. Esta historia podría contarse desde alguien a quien le avisan, por ejemplo, dando clase en España, le avisan que su hijo está enfermo, tiene que tomarse un vuelo y se cortan los sistemas de internet. ¿Y qué piensa? Eso sería una manera de contarlo desde el día de hoy, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí?
Bien. U otra situación similar. Obviamente que tenemos que contar internet porque si no nosotros lo instantáneo lo reventamos el texto, con el WhatsApp lo reventamos en 2 segundos este texto. Claro, porque yo, che, ¿y cómo está? Y ya está. No hay suspenso, no hay camino, es instantáneo. Ya sabemos qué pasa, entonces agarramos la cosa. Ahora, ¿qué pasa con una situación de incertidumbre? ¿No? Estoy 100% de acuerdo con Dimas de que contar esta historia también desde una experiencia de hoy. Bueno, imaginemos que se cae en las redes sociales, pero antes de que se caigan, alguien te da una noticia que te inquieta. ¿Qué pasaría? Y tenés 36 horas, mínimamente un día y medio, para hacer un tránsito por un camino sin saber cómo se resuelve esa inquietud. ¿Comerías? ¿Dormirías? ¿Qué pensarías? No tenés redes sociales, ¿eh? ¿Orarías? ¿Lo encararías al Señor? ¿Le dirías que te está pidiendo demasiado? Como decía Claudio. ¿Qué? Entonces uno podría también desde el hoy tratar de recrear esta historia y contarla con un escenario actual, ¿no es cierto? Y eso logra, contada desde Claudio en el siglo I, contada desde nosotros hoy, logra esto que dice identificación. Como que uno, mirá, claro, mirá lo que piensa, claro, yo pensaría lo mismo. Mirá, a mí me pasaría lo mismo. Yo dudaría de la misma manera. Claro, es entendible lo que le pasa a este tipo. ¿Sí? Y eso es lograr identificación. Y cuando un texto bíblico nos ayuda a lograr identificación, es como que Dios nos habla como un tubo, viene así, ¡oh! Una palabra que llega un cañón, ¿no? Y esto es lo que tiene la narrativa. Este es el poder que tienen las historias, ¿no? La historia bien contada. Por eso es tan importante la narrativa. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Mientras hablaba Antonella y daba su comentario, yo también pensaba esto. Que uno puede estar hablando con un compañero de facultad, con un compañero de trabajo, y también ponerse en el personaje de una historia. ¿Sí? O sea, uno puede leerle este texto a un compañero de trabajo, ¿sí? Decirle, ¿y si vos fueras este personaje? Mirá, ¿cómo te sentirías? Y uno construye entonces una historia con esta persona a quien le quiere hablar de Jesús. Y si vos hubieras recibido esta respuesta de Jesús cuando le decís, mi hijo se está por morir. Y si vos hubieras recibido esta respuesta, ustedes no creen si no ven señales. Qué problema, chiquitos. Si vos hubieras recibido esa respuesta de Jesús, ¿qué hubieras sentido? ¿Cómo te hubieras sentido? ¿Qué hubieras pensado de Jesús? ¿Te está charlando? ¿Te está basureando? Y entonces, creo que esta manera narrativa da para que uno también haga preguntas y logre esta identificación que plantea Coco de la historia. O sea que esto no es solo para predicar ante un auditorio de 30 o 500 personas. Es para compartir una historia uno a uno en un testimonio personal, en una evangelización personal con alguien, mientras uno, mira, te lee un texto que
que a mí me intrigó respecto de esto de creer y creer cuando es difícil creer. Mira esto. Y uno en esa clave le va relatando el texto a alguien a quien quiere acercar al Señor, quiere compartir la fe, quiere invitarlo al grupo, quiere darle una palabra en un momento de dificultad, ¿no? Entonces pienso que esto también no solo es predicación a 30, esto es en el 1 a 1, esto es cuando vos evangelizás, esto es cuando yo doy testimonio a mis colegas, a la gente con la que trabajo. Bueno, ¿alguien más? Si no, tengo una última cosita para que hagamos. ¿Alguien quiere decir algo más? Bien, yo les voy a proponer ahora esta dinámica. Ustedes van a cerrar sus ojos y yo voy a releer nuevamente el texto bíblico. Y espero que mientras los lea, todas estas imágenes y esta palabra que el Señor les ha dicho, es como que vaya impregnándose en ustedes. Vamos a leer nuevamente el texto bíblico. Sabemos que la palabra de Dios tiene poder, sabemos que el Señor habla a través de su palabra, sabemos que el Espíritu Santo toca nuestras vidas y nuestros corazones cuando leemos la palabra. Así que me gustaría terminar, así como partimos hace una semana leyendo el texto bíblico, vamos a terminar leyendo nuevamente el texto bíblico, que ha sido fuente de este gran enriquecimiento que hemos tenido en la fe, analizando este pasaje. Así que yo los invito a hacer silencio y escuchar en actitud de oración. Yo les voy a leer el texto. Después de esos 2 días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea, pues, como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también allí. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer, a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces, el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia.
Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Amén. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de leerla, de procesarla, Señor, en equipo, en grupo. Gracias, Señor, por todo lo que vos nos estuviste enseñando, por cómo te estuviste manifestando. Señor, por mostrarnos la riqueza que trae tu palabra y cómo inspiraste a las personas que escribieron para que se puedan, Señor, ver los detalles que pueden ser tan importantes para nuestra vida. Gracias, Señor, por recordarnos que vos nos llamás a creer para ver en el camino, en todo el proceso que dure. Señor, ayúdanos a poder seguir practicando esto y te agradecemos, Señor, por la vida de Wilfredo, por su disposición, por, Señor, todo el conocimiento y la sabiduría que vos desarrollás en él para que siga, Señor, exponiendo tu palabra y trayendo, Señor, recursos y herramientas y, Señor, la eficacia para poder enseñar de esta manera a leer, Señor, a estudiar tu palabra. Bendecimos su vida, su familia, sus proyectos. Señor, gracias por su tiempo, vos recompenses todo lo que Él hace conforme a tu voluntad. Señor, y desde ya, gracias porque vos estás al control de todo y nos acompañás en cada paso que damos. Bendecimos tu nombre, Jesús. Amén.